Abrimos nuestra segunda hora, nuestro segundo tramo, ese que siempre nos lleva de 5 a 6 de la tarde y es habitual que siempre la hagamos con nuestra sección Con Sal o con Azúcar. Hoy la invitada a esta sección va a ser la geriatría, sobre todo lo que necesitan el futuro y el presente de nuestros mayores. Como saben, ha habido dos incidentes que a todos nos ha llamado la atención y que a todos eso ha hecho que invitemos a la reflexión en Lanzarote recientemente y también el año pasado en la isla de Gran Canaria. En definitiva, dos centros de mayores, ambos de carácter privado, que han sido cuestionados después de ser protagonistas a través de un programa de televisión de carácter nacional. ¿Qué preocupa a los mayores? ¿Qué es la geriatría? ¿Qué aportan la medicina, la psicología a esta disciplina? ¿Cuál es la situación de la geriatría en Canarias? Y quizás lo más importante, ¿qué es lo que precisan, qué es lo que demandan, qué necesitan nuestros mayores? De ello queremos hablar con dos invitados, un invitado, una invitada. Domingo Quintana es neuropsicólogo especializado en geriatría, trabaja en el centro sociosanitario Nuestra Señora del Pino, la que antiguamente fuera para todos la Clínica del Pino. Domingo Quintana, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Chico. Un centro la antigua Clínica del Pino, que se ha convertido casi en especialidad para nuestros mayores. Bueno, sí, más o menos, porque también se atiende en personas de salud mental, ¿no? Y de hecho también hay una planta que está pendiente que tendría que haber allí cabida para personas con discapacidad intelectual. Pero de momento solo atendemos a unas 400 personas, entre personas mayores y personas con problemas de salud mental. Decía que teníamos dos invitados, un invitado y una invitada. La invitada es psicoterapeuta especializada en geriatría y trabaja también en este mismo centro. Alia Pérez, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Kiko. ¿Es difícil el trabajo con los mayores? Hombre, todos los trabajos tienen su reto, pero es muy satisfactorio lo que recibes de vuelta, la sabiduría que ellos tienen y el trabajo diario con otros profesionales y con personas mayores de diferentes edades, porque a veces decimos mayores y nos pensamos solo en un viejito y resulta que nos hacemos mayores desde muy pronto. Esa es otra grande de las preguntas que quiero hacer, la diferencia entre viejo y mayor. Todos son abuelos, todos son abuelas, que son términos que no terminamos de entender ni siquiera de gustarnos. Les pregunto por estos dos nombres que han saltado a la palestra, Sol de Otoño y Trinidad. Son dos residencias de carácter privado, eso sí, que se han sido seriamente cuestionadas, una con más acierto que otra, por cómo se trataba, por cómo se trabajaba a los mayores. Es cierto que esto en la iniciativa pública es imposible pensar que ocurriera. Bueno, en primer lugar me gustaría dejar claro también una cosa, ¿no? A veces, desafortunadamente, en la televisión se sacan determinadas imágenes sobre las cuales no tenemos mucho detalle de la realidad. Y les pongo un ejemplo. Si nosotros fuésemos a cualquier centro sociosanitario público y de forma aislada y grabásemos cuando se está haciendo un cambio de pañal a un residente y lo sacásemos en la televisión de forma aislada, no sabríamos realmente lo que pasa. Yo creo que en estos casos hay que dejar que la Administración de Justicia pues haga lo que tenga que hacer y ver si realmente hay una situación ahí negligente o no, ¿no? Porque las negligencias también son malos tratos, que a veces no hablamos de ese tema, ¿no? Desafortunadamente, una de las cosas que yo creo que sí hay que mejorar de forma general es la inspección de los centros privados, cosa que muchas veces no son todo lo rigurosa que se debe. Yo espero que ahora con la ley de la dependencia y la aplicación al marco que tiene que haber ahora en Canarias, que está pendiente de un decreto que permita regular la situación social y la situación de los dependientes en Canarias, pueda permitir que se mejore también eso. Sobre todo porque mejorando la inspección vamos a mejorar los servicios que les presentamos a nuestros mayores, que ellos necesitan ser bien atendidos. ¿Han visto ustedes el vídeo? Yo no vi el programa en directo en televisión, lo vi luego a través de la página de Canarias7.es que colgaron el vídeo, y de ser cierto lo que vimos, es duro, es triste además, es lamentable incluso. Es muy duro. Yo desgraciadamente no pude ver el vídeo, tampoco montado en la web, pero Domingo sí que estuvimos comentando varias cositas porque él sí tuvo la oportunidad de verlo. Debió ser el tema de conversación al día siguiente en el trabajo, ¿no? Sí, efectivamente, sí. De hecho, una de las cosas, yo le recomiendo a cualquiera que lo quiera ver que lo vea, pero no que no se fije en el vídeo, sino que se fije en la cara que tenía el presidente de la Sociedad Española de Geriatría, don Pedro Gil Gregorio, ¿no? Porque yo creo que es bastante indicativo, ¿no? De un poco de la realidad, ¿no? Sobre todo la impresión que le estaba dando a él, aquellas cosas que estaba viendo en la entrevista que le estaba haciendo en Mercedes Milán, ¿no? Y aprovecho esto para decir una cosa, ¿no? Que tiene que ver con lo que comentabas un poco al principio, ¿no? Y es la situación de la geriatría en Canarias. Canarias
la atención geriátrica en Canarias está en el vagón de cola de la asistencia estatal, y eso lo recoge el propio Inserso, y de hecho en el portal de mayores que lo gestiona la Fundación Matías en colaboración con el Inserso, esto lo recogí hace unos meses y decía textualmente que Canarias está en el vagón de cola. Y esto es un aspecto muy importante porque tenemos que hacer un esfuerzo porque las cosas se mejoren. Pero casualmente los servicios públicos de geriatría, únicos servicios públicos de geriatría que hay en Canarias, donde hay un servicio integral de geriatría público, estamos hablando de Lanzarote. Casualmente esta residencia privada está en Lanzarote, porque una cosa son los servicios públicos y otra cosa es que los servicios públicos cubran toda la demanda social que hay, y sabemos que no. Yo he tenido la suerte de irme a Lanzarote durante 6 años cuando terminé de estudiar, porque casualmente cuando terminé de estudiar yo quería formarme en el ámbito geriátrico, y cuando yo me enteré que en Lanzarote, al lado de mi casa, como el otro que dice, estaba el mejor servicio de geriatría de España, digo, esto no puede ser. Y lo que decidí es irme, y es una pena que lo que hay en el Hospital Insular Geriátrico de Lanzarote, que lo dirige don Domingo de Guzmán, no se haya implantado el resto de las islas, porque la demanda de una atención integral en geriatría es un aspecto necesario. ¿Y qué es lo que tiene ese centro para ser el mejor de España? Este centro ha englobado 2 cosas, ¿no? Por una parte ha englobado un equipo geriátrico completo, y un equipo geriátrico completo no es solo un servicio médico, como si hay en todas las islas restantes, ¿no? Los servicios de geriatría se desarrollaron en el Reino Unido en el periodo entre guerras por la doctora Marjorie Warren, donde ella desarrolló un trabajo integral, y un trabajo integral está compuesto por un médico geriatra, que es un médico especialista en la atención a las personas mayores, un psicólogo para estudiar el área mental, donde hay que valorar aspectos relacionados con la memoria, etcétera, para discriminar si hay la aparición de síndromes demenciales o no, y también otro tipo de trastornos mentales, depresiones, ansiedad, etcétera, otros cuadros psicopatológicos, ¿no? Por la parte también funcional, que esa es la parte más importante en la vida, y es que nosotros hagamos algo que tenga algún sentido. Tenemos que tener también otros profesionales, desde terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, logopedas, etcétera, y después por último la parte social, porque la geriatría se aborda a través de lo que se llama la valoración geriátrica integral, que se miran estas 4 áreas, que es el área médica, el área psicológica, el área social y el área funcional. Y eso lo tiene el Hospital de Lanzarote, el Hospital Insular. Sí, y ellos transformaron un antiguo asilo que todos tenemos en la cabeza, que incluso a lo mejor la residencia de Sol de Otoño podemos pensar más que era un asilo que otra cosa, en un servicio pionero en Canarias de atención geriátrica. De hecho, en Lanzarote hay en el mismo hospital, hay una mini residencia, hay una unidad de larga estancia, hay un centro de rehabilitación, un hospital de día, donde las personas que van como en una situación aguda se rehabilitan y se van otra vez a sus casas. No es un centro de estancia diurna, es otra cosa distinta. Porque lo que nunca puede ser un centro para mayores es un aparcaviejos. No, eso nunca. Eso sobre todo porque las personas mayores, como cuando uno es niño o es adolescente, todos tenemos una historia de vida y tenemos una familia y tenemos nuestras necesidades, que pueden ser más básicas o pueden no ser tan básicas. Pero porque ¿cuál es la gran demanda? ¿Qué necesitan los mayores? Ustedes que están acostumbrados a trabajar con ellos. Primero que nada, cariño. Y yo creo que es un cariño que viene especialmente de la familia y de los más cercanos que han vivido toda una vida con ellos. Pero después, dependiendo de la situación en la que esté mayor, el grado de dependencia que tenga, necesitará pues más atenciones o menos atenciones, pero siempre, por ejemplo, en el Centro Sociosanitario Pino lo que intentamos es tener un abordaje integral, con la valoración geriátrica integral, pero además también en el tratamiento y en la prevención. ¿Han hablado con los mayores de este asunto? ¿Lo han visto ellos en la tele, en los periódicos? ¿Del asunto de Lanzarote? Sí. Y en su momento de la Trinidad también en la el año pasado. ¿Qué dicen ellos de esos casos? Porque después es sorprendente, por ejemplo, en el caso de Lanzarote, escuchar a varias familias de usuarios que defienden de todas el trabajo realizado en ese centro. Claro, lo que pasa es que la defensa, por eso les decía antes que hay que ver la realidad, no solo una cosa puntual un día, ¿no? Uno de los grandes problemas es que a veces estos centros, porque también en Gran Canaria hay centros que no cumplen todos los requisitos y están abiertos, y lo sabemos, ¿no? Los que nos dedicamos a esto. Pero el gran problema es que a veces estos centros, como diría Aristóteles, es el mejor de todos los males.
Porque entre que esté en mi casa solo y abandonado o que esté medianamente atendido, ¿qué es mejor? Porque el Pino, que era el último gran centro que tenía que abrirse en Gran Canaria, desde que se abrió se quedó ya pequeño. Porque la demanda es una demanda muy grande, ¿no? Entonces, a veces es un problema porque en Canarias no se ha abordado de forma correcta la atención geriátrica porque las políticas sociales no han estado, desde mi punto de vista, bien encaminadas. ¿Les gusta a los mayores estar en residencias? No. Vamos a ser claros, y esta respuesta es clara, ¿no? ¿Qué es lo que quiere una persona mayor? Preguntabas tú antes, Kiko, ¿no? Y Alia comentaba que cariño. Pero a mí me gustaría añadir una cosa. Lo que quiere cualquier persona, sea mayor, sea niño, sea adulto, es vivir. Y a las residencias, y les voy a decir una cosa, ¿por qué me he dedicado yo a trabajar en la geriatría? Mi bisabuela, tuvimos la desgracia de que la tuvieron que llevar a San Martín, que todos recordamos San Martín, ¿vale? Y recuerdo... Para quien no sea de Gran Canaria, sí, fue un hospital geriátrico gestionado en su momento por el Cabildo de Gran Canaria, sí, y era un hospital de los de antes, claro, de un salón inmenso con 50 camas en una misma ala. Efectivamente, lo que a lo mejor era un equivalente en Tenerife a lo que es la Trinidad, que está en el norte, o los Dolores en la isla de La Palma, etcétera, ¿no? Recuerdo que yo siempre le preguntaba a las señoras, yo iba con 7 o 8 años, ¿y usted qué hace aquí, señora? Y recuerdo en una de esas escaleras subiendo, de hecho estoy viendo hasta ahora la imagen, ¿no? Y me decía la señora, me daba un golpito en la cabeza y me decía, ay, mi niño, esto es la casa de espera de Dios. Y a mí aquella frase me impactó mucho, porque yo me salí de allí y le dije a mi madre, yo en aquella época yo quería ser sacerdote, y le dije, mira mamá, sí, la casa de espera de Dios es igual al infierno, estamos muy equivocados. Afortunadamente hoy día las cosas han cambiado y las cosas han mejorado, etcétera, y antiguos asilos o casas de acogida de mayores se están convirtiendo en centros sociosanitarios, pero todavía tenemos que seguir andando en este camino, porque creo que es muy importante que la gente pueda seguir viviendo. Por eso decía, ¿la gente quiere vivir en un centro de mayores? No. A los centros de mayores van las personas que han tenido un envejecimiento fracasado, aquellos que no han podido seguir viviendo de forma autónoma y valerse por sí mismos y acaban estando en una institución para ser cuidados, pero nadie quiere ser cuidado. Claro, vivir y envejecer, pero hacerlo con dignidad. Con dignidad. ¿Qué es lo además, que falla? Hombre, yo creo que la sociedad de forma general tiene un concepto obsoleto, por decirlo de alguna manera, o un concepto, no nos enseñan a envejecer. Nosotros nacemos, crecemos, nos dicen lo que nos va a pasar en la adolescencia, después en la adultez, los pasos que tienes que trabajar, que tienes que... Pero nadie piensa en envejecer, nadie se acostumbra o nadie tiene asumido, digamos, que todos vamos a envejecer y todos vamos a morir. Entonces llega un momento en nuestra vida en el que cuando nos damos cuenta de que estamos envejeciendo y que ya no podemos hacer cosas que hacíamos antes o que ya no podemos valernos por nosotros mismos, que esto tiene que ver con los grados de dependencia, y nuestra familia, porque tiene que seguir con su vida, porque están en otros momentos de vida y tienen que seguir adelante, pues toca residencia o toca hospital. Entonces yo creo que envejecer se tiene que ver de una forma activa, de una forma, envejecer no tiene por qué ser dejar de vivir. Claro, pero también una cosa importante, y es que tenemos que tener un componente histórico en esto. ¿Cuándo hemos empezado a ser nosotros mayores? Esto es una cosa del otro día. Claro, porque ¿a partir de cuándo se es mayor? Sí, pero les doy un dato histórico y después abordamos este tema. En el año 1900, eso es principios del siglo XX, la esperanza de vida es 35 años para las mujeres y 34 años y pico para los hombres. Si lo extrapolamos a este momento, es una etapa productiva de un adulto. El tema del envejecimiento es una cosa relativamente reciente. ¿Cuándo empezamos a envejecer? Si le preguntamos a unas personas en esta época, con 30 años era viejo. Hoy día, en 100 años, se ha triplicado la esperanza de vida, que estamos ahora en 80 años para mujeres y 77, 78 para hombres. Pero ¿cuándo empezamos a envejecer? Si nosotros miramos a nivel simplemente fisiológico, después de los 20 años empezamos a declinar. Y te doy un dato, por ejemplo. En las tertulias, cuando por usarlo en símiles futbolísticos, ¿no? Que todo el mundo habla de estos temas. Cuando escuchamos hablar, por ejemplo, de Raúl, que se ha ido a jugar al fútbol alemán, que tiene 34, 35 años, es un viejo.
Otros deportistas que están en torno a los 30 años decimos que son viejos, ¿no? Todo es relativo un poco en función del enfoque y del sitio donde uno esté, ¿no? No, claro, mi madre tiene 78 y cuando se muere alguien de esa edad se muere una muchacha. Claro. Sí. Pero por eso el envejecimiento, por eso decía que el envejecimiento empieza realmente a nivel fisiológico entre los 20 y los 40 años. Y después el declinar empieza paulativo, poco a poco vamos perdiendo algunas capacidades fisiológicas, pero se ganan en otras cosas. Nos quedan 7 minutos de entrevista porque el reloj no para en la radio. Me gustaría que fuéramos un poquito concretando, ¿verdad?, en todos los argumentos, porque a partir de cuándo, preguntaba, se es mayor. Hombre, yo creo que fisiológicamente o científicamente muchos expertos te dirán lo que Domingo acaba de comentar de los 20 años que empieza un declinaje. ¿La ley qué dice? ¿Cuándo una persona puede ser? ¿Qué requisitos hay que tener para estar en uno de los centros públicos que tenemos en Canarias? En ese tema tampoco no hay una cuestión muy clara. A partir de los 55 años, si se tiene una discapacidad, se puede acceder. Normalmente uno se considera, hasta hace poco se consideraba que alguien era mayor cuando estaba en edad de jubilación, que son los 65 años. Por eso se ha puesto ese punto de corte. De hecho, por ejemplo, la gente que acude normalmente a las consultas geriátricas son personas de más de 65 años. Los estudios que se hacen sobre población mayor son estudios sobre personas de más de 65 años. Lo que pasa es que estamos ahora viendo un envejecimiento de la vejez, y es aquellas personas que superan los 85 años. Porque de 65 años a 90, 90 y tantos que hay ahora, por ejemplo, en la Universidad de La Laguna se hizo un estudio sobre la isla de La Palma, las personas longevas, porque las personas más mayores de España viven en la isla de La Palma, que esto es un dato que mucha gente no sabe, ¿no? Y estamos atendiendo ahora nuevos estudios sobre el envejecimiento de la vejez, que son personas de más de 85 años, porque cada vez vivimos más años. El problema es que no hemos estudiado suficientemente qué es lo que pasa después de los 70 años. Y nos ha cogido por sorpresa el envejecimiento de la población. Esto no se sabía, no se veía venir. Yo creo que ha sido algo paulatino, pero también considero que viendo los estudios realizados retrospectivamente sí que ha pillado cierta parte por sorpresa, porque la medicina y las tecnologías han avanzado tan abismalmente que, claro, hemos ganado en años, pero eso no siempre significa que hemos ganado en salud. Entonces, ¿dónde está el equilibrio entre la calidad de vida que puede tener una persona que vive 40 años más con respecto a 1900, si la calidad de vida no es suficiente como para que esa persona pueda vivir, no sobrevivir? La gran pregunta es cómo evitar que se repitan procesos como estos de Lanzarote y de Gran Canaria. Esa yo creo que es la gran pregunta, porque actualmente todavía sigue habiendo centros que no cumplen los requisitos, ¿no? El problema es qué hacemos con todas esas personas que no pueden atender los servicios públicos porque no hay espacios. La demanda es tan grande y los espacios son pocos. Yo lo que creo es que hay que favorecer, aprovechar la ley de la dependencia para mejorar la dotación de los servicios privados, porque solo a través de los servicios privados podemos realmente ofrecer una atención adecuada, porque seamos realistas, podemos hacer, hasta hace unos meses habían los servicios de admisión en las listas para entrar al Cabildo, unas 1.900 personas, podemos hacer 1.900 plazas más para todas las personas que demanden, y después estas personas siguen viviendo muchos más años y vamos a necesitar otras 1.900 plazas. Pues la realidad es que no, porque no hay cama para tanta gente. Pero la alternativa no puede ser la privada, que quien pueda pagarlo lo tenga y quien no. Pero sí la privada concertada, donde personas con empresarios que quieran tener los requisitos que exige el sistema de la dependencia, el Sistema Nacional de la Dependencia y las adaptaciones que sacan en Canarias, puedan acceder a una plaza, pero ya tenemos unas garantías mínimas, como los colegios concertados, por ejemplo. Alia, ¿cuál es la diferencia entre viejo y mayor? Yo creo que en principio es una diferencia de lenguaje, para empezar. Pues yo conozco a mucha gente joven que son viejas, ¿eh? Sí, a eso es a lo que iba. De edad, pero que son viejos, ¿eh? Hasta niños, dice. Hasta niños, ¿verdad? Además tenemos expresiones habla ahí que como parecen viejos. Habla como un viejo, ¿eh? Sí. Yo creo que, hombre, mi abuela siempre decía que viejos son los trapos. Cuando le decía, abuela, ¿cómo vas? Mejor, dice, sí, vieja no te voy a decir porque viejos son solo los trapos. Yo creo que para mí, quizás te hablo desde un punto de vista psicoterapéutico y de la experiencia que tengo de trabajar con personas de diferentes edades. Aunque es verdad que muchas veces a nuestros mayores, a nuestros padres, nuestras madres, hablamos del viejo y la vieja, pero el tono es otro.
Claro, es decir, cariñoso. el matiz afectivo es otro, ¿no? Es otro, sí, y yo creo que eso en las nuevas generaciones quizás se ha perdido un poco. No sé si porque la palabra viejo va asociado en algunas generaciones posteriores a a algo negativo, y ahí es donde yo venía a decir que quizás la vejez va en el corazón. O sea, tú puedes tener 70 años, pero tener alegría, tener desparpajo, querer vivir, querer seguir adelante, como vemos muchos ejemplos en el Centro Sociosanitario El Pino. Entonces, para mí, creo que el ser viejo y ser mayor es sencillamente una diferencia de cómo se siente la persona y los recursos que tiene para ayudarle a poder seguir desarrollando cuestiones que puede desarrollar o aspectos que puede desarrollar a su edad. ¿Qué decían los usuarios del centro en el que ustedes trabajan de lo que habían visto en la tele, en el periódico? Muchos estaban indignados, que cómo se ponían en el lugar, sí, ¿no? que cómo se permitían esas cosas, sobre todo porque hay algunos que sí, hablo de los residentes que han venido de residencias privadas al Pino, y ellos decían que en sus sitios, en sus residencias no se veían esas cosas antes, ¿no? Que cómo permitíamos esto. Incluso algunos decían que si eso ya lo sabía la administración, ¿por qué no metió mano en ese asunto? Porque de hecho esto es una de las cosas que se hablaba en este programa, ¿no? Que había denuncias previas, etcétera, ¿no? Claro, quizás Mire Magdalena, que es alguien que sabe mucho de todo esto, en su libro Cómo ser mayor sin hacerse viejo, nos da muchas claves, pero sí hay que leerlo cuando somos jóvenes. Sí, sobre todo para aprender a envejecer. Tenemos que leerlo ahora. Sí, podría haber una asignatura en la escuela que nos enseñara el proceso de vida hacia el que todos vamos, porque creo que entonces sacaríamos mejor partido de cada una de las etapas que todos tenemos que pasar. Claro, porque estamos ante un problema solo económico, o tiene que haber también otra convicción para que los mayores tengan la dignidad que desde luego se merecen. Yo creo que no es un problema económico, es un problema cultural. Es un problema de la atención que le damos a los otros. Es un problema incluso de egoísmo en algunos aspectos, ¿no? Cómo distribuimos las cosas. De hecho, no sé si era el lunes o el martes, había un artículo en La Provincia que hablaba, no recuerdo, sé que el apellido es Tristán. Ángel Tristán Pimienta, sí, el que fuera director durante mucho tiempo. Sí, efectivamente. Y él comentaba, no sé si eran viejos como juguetes rotos, abuelos como juguetes rotos, y hablaba precisamente de esto, ¿no? En qué hemos invertido nosotros las cosas, en hacer cosas faraónicas, y no ofrecemos dignidad en la atención a quien ha ayudado a levantar esta comunidad. Yo creo que tenemos una deuda con las personas mayores y tenemos que empezar a cambiarla por un cambio en la forma de hacer las cosas. Porque la cuestión no es que la gente llegue a los centros, es cómo evitar desde la política municipal, desde los servicios sociales de base, que estas personas no lleguen a los centros. Esa es la clave, porque muchas personas que están en el Centro Sociosanitario El Pino, por ejemplo, y hablo de donde yo trabajo, podrían estar perfectamente en sus casas si hubiesen unos servicios municipales y unos servicios de ayuda a domicilio, como establece la filosofía de la ley de ayuda a domicilio en Canarias. Yo, como hablo a veces con muchas personas, muchos mayores siempre te dicen lo mismo, que donde mejor estoy es en mi casa. Efectivamente. Todo. En casa como en ningún sitio, se suele escuchar. Eso lo dicen siempre. No tenemos más tiempo, pero se nos quedan muchas cuestiones en el tintero. Y tendríamos que buscar la fórmula de hacer un roscas y cotufas desde el Centro Sociosanitario El Pino es nuestro, aunque no sé si al final es definitivamente de todos, porque aquello fue una larga lucha de todos los colectivos sociales, después de estar un día, otro y otro, para que las administraciones se pusieran de acuerdo, tanto la local, la insular, la regional, como la nacional, para que el Pino al final fuera nuestro. Pero nosotros tenemos, gracias a ese eslogan que todavía está en la fachada del Pino, los que trabajamos en el Pino tenemos un compromiso con la sociedad canaria, y es intentar desde el Pino cambiar la atención que se hace en las personas mayores y que realmente se empiece a hacer en toda la isla de Gran Canaria un servicio geriátrico. Porque desafortunadamente, por lo menos de mi punto de vista y de los que compartimos ahí el día a día, no en todos los sitios se hace geriatría. Les agradezco mucho a los dos que hayan venido esta tarde a nuestra radio, a nuestras roscas y cotufas, y sobre todo por hablarnos tan claro, y ojalá despierten algunas conciencias estos comentarios que hemos compartido en nuestras roscas y cotufas.